Y la tensión que estamos generando en este punto. Pero utilizar la nomenclatura porque no pueden usar cualquier otra nomenclatura. Y luego viene el inductor y la red de sub G. Como la red es trifásica, entonces acá tendríamos la fase A, la fase 1. Como estoy usando 1, sería P1. O sea, la fase 1. Pueden usar fase A, fase B, fase B. Es de una fase nada de las tres. Eso es todo. Definimos BS1. BS1 va a ser igual a BS1 pico, seno, mejor empezamos definiendo B1, porque eso sí conocemos, B1. Vamos a usar así la nomenclatura para que no, pero después está variando el tiempo, está variando el tiempo. Si queremos en otra nomenclatura, B1 de T, ¿a qué debería ser igual? A B1 valor pico por seno de omega de T. Entonces la red y BS1 T va a ser el valor pico de BS1, el valor pico por seno de omega de T. ¿Qué más? Un desfase, pero ¿qué es así? Esta tensión va a estar desfasada por esta tensión, el valor del todo, ¿cierto? Vamos a hacerlo en este diagrama vectorial para que veamos qué desfase le ponemos. Empezamos con B, la fase B, la fase A. Esa que sea nuestra referencia. Entonces ese sería el B1 pico. B1 pico es nuestra referencia, ¿no? La fase A. Aquí se va a generar una corriente, en este sentido. Llamamos I1, I1. Está variando en el tiempo también. Entonces, esta corriente con respecto a esta tensión, ¿cómo va a estar? En fase, desfasado, desfasado. Depende de mí. Esta con respecto a la tensión de aquí, esa sí es 90, pero esta con respecto a esta no es 90. ¿Cuánto sería? Yo puedo generar una tensión I1 que esté en fase con B1. Para empezar, ¿quién está generando I1? ¿Y qué esta tensión cuál es? Es en este punto. Yo puedo generar con mi inversor una tensión que esté en fase con B. Puedo generar una tensión que esté en desfase, puedo generar lo que sea. Eso ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo generar, este va a estar en desfase con B1. Vamos a poner un ángulo guardián. Entonces, ¿cómo estaría? Si este es nuestro B1 pico, el I1 estaría desfasado arriba o abajo. Si es inductable. Abajo, negativo. Vamos a poner acá. Voy a generar yo esa corriente. Eso es general, ¿eh? Yo puedo generar esto en fase, no hay problema. Sería el I1 pico. ¿Cierto? Ese ángulo de la tensión y la corriente lo conocemos como el ángulo pi. De la tensión de la red con respecto a su corriente. Es el ángulo pi. Ahora veamos, grafiquemos la tensión BS1. ¿Cómo sería?
BC1, acá hay una caída de tensión, ¿correcto? Es el voltaje del inductor. Y acá tienen ese inductor. BS1 va a ser la suma de la tensión de B que cae en N más la tensión de B1. Porque vamos a generar potencia hacia la red, no hacia el otro lado. Podemos generar al otro lado también, se hace el análisis, no es lo mismo. En este caso vamos a generar a la red. Entonces sería la suma. El voltaje del inductor estaría ahí, perpendicular a este. Vamos a poner una. Ahí está el voltaje del inductor. ¿Está bien? Entonces, como ves, va a ser la suma del resultado, este sería el voltaje del inductor. ¿Ves? Y la suma de P1 y el voltaje del inductor va a ser igual a P0. Este sería BS1 en valor pico. Ahí está. Entonces, ahí claramente observa que el valor de la tensión que vamos a generar es mayor a la tensión de la red. Si nosotros esto genera, a ver cómo, si lo hacemos funcionar al revés, si nosotros hacemos que la tensión B1 sea mayor a BC1, entonces esta tensión tendría que salir menor. Se puede hacer ese análisis, generamos corriente en este sentido nomás, entonces el voltaje del inductor se va. Eso es lo de menos. Aquí vamos a introducir energía a la red. Entonces, la tensión que vamos a generar tiene que ser mayor al de la red, si no, no vamos a poder introducir energía. No hay forma. Y este es el ángulo que forma la tensión, las dos tensiones, BS1 y B1 pico, que vamos a llamar delta. Por lo tanto, acá, ¿cómo sería la BS1? BS1 seno de omega y T, ¿menos o más? Más. Esa sería la tensión BS1 que necesitamos generar para que el inversor trabaje. ¿Listo? Ahora hacemos análisis acá. ¿A qué es igual esto? Ese ángulo. Pi. Es el ángulo pi, es el mismo ángulo de acá. Por lo tanto, este vector, ¿a qué sería igual? ¿Cuánto vale esto? VD coseno de pi. En función de este es su BL. VD coseno de pi. Coseno de pi. Sí. Pero este BL es igual a la corriente IL por la impedancia. Entonces sería, esto va a valer IL1 pico por la impedancia del inductor XL multiplicado por coseno. ¿Está bien? Este vector. Este vector también vale, en función de las tensiones, sería BS1 pico por seno de pi. No, seno de pi, no, seno del ómega. Acá está. Ahora, de acá, ¿cuánto vale esto? Este vectorcito, ¿cuánto vale? Seno. Eso por seno. Esto por seno. Sí. Vamos a poner acá. Y L1 pico XL por
coseno. ¿Ven? Esto de acá vale B1 pico. Y todo esto valdría la suma, ¿no? De estos dos supervalores. Ya está. Definido eso. Listo. Ahí está, eso, así es como debe funcionar nuestro inversor, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son, en base a qué datos se diseña un inversor? O sea, ¿qué datos se proporciona? Claro, atención de la red, de que vamos a introducir. Otro. Pero esto sí está bien, eso necesitamos. La otra, Batería. no. No. Nosotros acá vamos a generar una tensión necesaria para introducir una potencia a la red. Vamos a calcular qué tensión es necesaria para esa potencia, ¿ok? Y con esa tensión calculamos qué batería necesitamos. ¿Cuánto serían esas? Vamos por partes. Primero, ¿cuáles serían los datos para diseñar un inversor? Potencia. ¿A qué potencia? Nada más. ¿Pero qué potencias? Las dos. Activo y reactivo. Con esos se diseña un inversor. ¿Cuánta potencia activa va a manejar y cuánta potencia reactiva va a manejar? Va a transferir, ¿no es cierto? Porque no genera potencia en un inversor, solo maneja, lo transfiere. Entonces necesitamos las potencias. Esta es una fase, ¿no? La fase 1 o la fase A, como quieran. Por lo tanto, vamos a utilizar la potencia 1, que va a ser la potencia 23. ¿A qué sería igual la potencia 1? ¿B1 o BS1? Y la potencia que se va a suministrar, ¿quién va? ¿Es parte del inversor en L o es? Si fuera parte, pues tendría que ser B1. Si no es parte, es B1. Entonces, el inductor es parte del inversor, sería acá la potencia. B1 pico por I1 pico dividido entre 2 por coseno. Esa es la potencia que vamos a generar, o que vamos a no generar, sino vamos a transferir, manipular, vamos a la otra potencia, 1, sería D1 pico sobre 2 por seno del ángulo de la corriente con respecto a la tensión, que es el ángulo pico. Bien. BS1 lo hemos definido como BS1 pico seno de omega t más 70. Es una función senoidal. ¿Y es senoidal? Lo que producen, ya hemos simulado, ¿no es cierto? Ya han simulado usted. Lo que producen en este punto es una onda así en forma de escalera. ¿Cierto? Eso hemos producido con el inversor. No es senoidal. Está contaminado con armónicos. Y
cuando hemos hecho el ETT, ¿qué armónico estaba contaminado? El de la frecuencia de conmutación nada más. Entonces, nosotros vamos a quitar ese armónico en realidad y lo vamos a asumir que todo es relativo. Esto se acerca más todavía al análisis que hemos hecho para el sistema de dos niveles, que sí necesitábamos este filtro para retirar toda la carga. Este tiene menos de armónico, o sea, tiene uno nada más. Por los otros son puro menudo. Uno es el que molesta acá. Vamos a asumir que es el no lo tomamos en cuenta. Por eso asumimos presión de regla. Listo. Viene acá. La corriente es una sola, ¿no es cierto? No hay dos corrientes. ¿Por qué hemos puesto acá el IL? No es IL, es IUN. Es la corriente que estamos generando, es IUN. No hay otra corriente, no hay ninguna corriente. O en todo caso, IL le hemos puesto por el inductor. Pero esa corriente es la misma que está circulando por la red, así que es la luz. Ya. Ahora sí, ¿qué necesitamos? Vamos a unir estas dos ecuaciones de potencia. ¿Qué necesitamos? Este valor. Y 1 pico coseno de pi. Está acá. Entonces, este y 1 pico coseno de pi, ¿qué sería igual? Esta ecuación sale. Y 1 coseno de pi va a ser igual a BC1 pico coseno de beta dividido entre XC. ¿Cierto? Y el I1 seno de pi, que es esto de acá, está acá. Entonces, ¿a qué sería igual? Esta parte de acá, en función de eso nos faltó. Entonces, es todo esto menos el B1P. Y todo esto aquí es igual al BS1 P por el coseno de beta. Entonces sería todo esto vale BS1 pico por coseno de beta. ¿Está bien? Ya. Todo esto vale eso, ¿no es cierto? Y eso es igual. No, que es igual. Si a eso le restamos B1P, va a ser igual a esta de acá. Entonces, de aquí tendríamos el I1P que sería igual. Y 1 pico seno de pi va a ser igual a BS1 pico coseno de beta menos P1P dividido entre Z. Está bien. Ahora sí, reemplazo
reemplacen estos dos valores, reemplacemos. ¿Por qué estamos haciendo eso? Para relacionar las potencias con los valores de las variables que vamos a generar en el universo. Ahí lo sé. Se reemplazamos. Todo esto P1 va a ser igual a todo esto multiplicado por B1 pico. Entonces B1 pico, BS1 pico, el seno de delta dividido entre 2xc. 1 va a ser igual a esto, todo esto multiplicado por B1 pico. Entonces sería B1 pico, BS1 pico, coseno de delta, menos B1 pico al cuadrado dividido entre 2xc. ¿Listo? Ahí quedó. Tenemos dos ecuaciones, ya en función de las potencias. Tenemos dos ecuaciones, ¿cuántas variables? P1 y Q1 se conocen, porque es datos del inversor. Necesitan ustedes conocer las potencias para poder diseñar. El B1 pico también es dato, porque esa es la red eléctrica donde vamos a inyectar la presión o la energía corriente. No conocemos PS1 pico, no conocemos delta 2 y no conocemos XC. Tres variables y dos ecuaciones. No hay solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumir un valor. Si no, es que no hay solución. O sea, es algo que encuentre por ahí una ecuación que relacione esto, entonces hay esta ecuación entre variables, pero por más que busquen o hagan lo que sea, no va a haber otra ecuación. No tiene solución. Lo que tenemos que hacer es asumir un valor a cualquiera de los tres y encontrar los otros dos, ¿no? Ahora, ¿a cuál de las tres variables de las que estamos hablando, que sería el BS1, el delta, el otro, y el XL, el otro, son las tres variables que hay que encontrar? ¿A cuál le asumen un valor? ¿Y qué valor? Claro, ya yo digo BS1. ¿Qué valor es? BS1 pico Mayor. debe ser mayor a B1. ¿Está bien? Ya. Entonces yo podría decir, ya le asumo, si B1 pico es 5 kilovoltios, yo al BS1 pico, ¿cuánto le pongo? 5.500. Ese es el problema. ¿Cuánto valor van a colocar? Si yo tomo el delta, ¿qué valor le pongo? Yo del delta no tengo ninguna referencia del delta, es el ángulo que forma las dos tensiones. Vamos a ver. Y el XL, porque este XL está en función de la distancia, es la que queremos encontrar. Por lo tanto, vamos a tener que aquí trabajar en estas dos ecuaciones y hacer un despeje para ver qué valor vamos a asumir. Aquí lo vamos a ver. Yo lo que he hecho es, bueno, este análisis, ¿hay en algún libro? Yo he revisado todos los libros que hay de multinivel, no hay. El valor de la inductancia, ellos asumen un valor, lo ponen, pero eso no es así, hay que calcular. Entonces, yo he tomado toda esta teoría del profesor Ivo Barbie, que lo aplica para otras cosas, lo estoy aplicando a estos multiniveles. Vamos a ver si funciona, pues de esa manera van ustedes también calcular su examen, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho acá? Tengo tres variables. Yo lo que he hecho es lo siguiente. Hago desaparecer el XL. ¿Por qué razón? De estas dos, lo hago desaparecer. ¿Por qué razón? Porque el XL va a ser nuestro inductor, o sea, que necesitamos saber.
Eso tenemos que calcular. Solo va a quedar dos variables, que es el BC1 pico y el D. Nada más. Entonces hagamos eso, hagan desaparecer de estas dos ecuaciones el X. Hay que dividir eso. Vean, dividimos nosotros. P1 sobre Q es igual. Claro, está más fácil. B1 pico, B1 seno, ¿no? De abajo, B1 pico, B1 pico, seno, de delta menos B1 pico al cuadrado. Ahora de esto, despejo el BC. ¿Qué tensión vamos a producir con el inversor? Porque eso sí podemos, sabiendo qué tensión acá necesitamos, podemos calcular las tensiones continuas. Calculemos de acá, despejen el BC1. ¿Ya tienen el resultado? ¿Ya? Sí, se simplifica nomás. Nos damos el resultado. Ahí, ya. Debe ser uno pico por seno de. BC1 pico es igual. Seno de. Ah, no. No, eso necesita. Ahí, ya. Función de luz. Ah, ya. Seno de más. Eso yo quiero generar. BC1 pico. Ahí tienen B1 BC1, ¿no? Es igual a arriba o sí, B1 por BC1 por B1 pico. B1 pico. Arriba. B1 pico coseno de menos Q1 V1 pico seno de Sí, es lo que yo también quiero tener. Ese es el BC1. La tensión que nosotros queremos generar no puede ser negativa, ¿no es cierto? Por lo tanto, Todavía se puede simplificar el uno pico o no. Si todos tienen el uno pico. primero no puedo explicar esto. claro, No, se puede tiene razón. simplificar. Sí, se puede El simplificar. B1 pico está arriba. Sí. Si este valor es mayor que esto, se hace negativa. ¿Qué condición debe cumplir para que el BC1 pico sea positivo? Que esto sea mayor. Tiene que ser mayor. Vamos a hacer esa condición. P1 coseno de delta debe ser mayor a Q1 seno de delta. Si esto lo paso para acá, sería P1 sobre Q1 mayor a seno
de delta. Despejando delta, delta debe ser menor al arco tangente de T1 sobre T1. Esa es mi condición entonces. Dato P1, Q1 es dato del inversor. Entonces, puedo yo tener un delta, un límite, ¿no es cierto? Para saber qué valor asumir al delta. Entonces, yo agarro delta como la variable a seleccionar el inversor. O sea, la variable a asumir, hay que asumir un valor. No al XL ni a la tensión de salida. El delta es mejor, más controlado. Al ladito de P1 está faltando el B1 pico. El numerador no vale. Acá. Sí, ahí no. Sí, es que de cuadrático no se va. Ahí sí, eso está bien. Si estos dos valores se hacen iguales, no pueden ser iguales. Entonces ya tenemos una condición ahí para definir el D. Ahora, ¿qué valor tomamos? A ver, hay que asumir un valor para D. Nosotros sabemos que debe ser menor a la nota que desde unos 2 de punto. ¿Qué valor tomamos a delta? Eso lo definiremos. Miren, ya tomando, asumiendo un valor para delta, ya podemos resolver, obtenemos el XL y el BC1 pico. Y con eso definimos la R que necesitamos, ¿cierto? Entonces, nada más con esta condición. Listo. Hagamos un ejemplo. Ahí muere, ahora vamos a diseñar. Bien, ahí nos vamos a dar cuenta qué valor tenemos que colocar para el D, más o menos. Diseñar un inversor que produzca solo potencia, o sea, que procese es la palabra, procesa potencia del inversor. No genera ni consume, porque procesa. Consume sin rebatizar la consume. Ese es ideal. Consume en el laboratorio, eso es normal. Acá no consume, procesa potencia. Entonces, diseña un inversor que procese una potencia solo activa. ¿De cuánto? De 30 kilovatios. Entonces, Q, 0. No quiero solo activo. El diseño es calcular el valor de Y, nada más. Y también qué tensión vamos a usar. Entonces, ¿qué delta sería? Infinito, 0. ¿Cero? No, arco tangente de 0. De infinito. 90. 90. Ah, de infinito, sí. Sí, 90. Entonces dice, según lo que hemos analizado, delta debe ser menor a 90 grados. ¿Verdad? Puedes poner 45, sí, 20, sí, 30, 40. Funciona para cualquier ángulo que sea menor a 90 grados. Ya está solucionado. ¿Qué valor escogería usted? 60. 60. ¿Por qué? Me da la gana. Fíjate, aquí 60, 20, 30, 40 no funciona. ¿Dónde va a ser el problema cuando quieran implementar esto? Con 60 probablemente le va a salir un inductor muy pequeño y al nivel de potencia que necesite va a ser imposible construir ese valor. Eso va a ser caso. Entonces hay que jugar. Como les digo, como es pizarra y como es el examen, ahí funciona 60, 75, 40. Vamos a asumir 20,
después vamos a ver cómo va. 20 grados. 20 grados. Entonces, con eso, con ese ángulo yo calculo en BS1 cuánta. Claro, ¿dónde? Acá, acá. Acá, pues. Acá te BS1 pico. ¿Ah? Es uno pico. Sí, el dato, ¿no? Nos falta. La red eléctrica, ¿cuál sería? Vamos a tomar la red de 110. baja tensión. 220. Sería 220. Por raíz 2. Y el valor pico, 300. Entonces el B1 pico sería 300. La frecuencia de la red, 60 Hz. El M1 sería 60 Hz. Y el omega, o 1 como quiera, omega, ¿no? 300. 377. Radianes sobre el segundo. Ya está. Ahora sí, calculemos el PS1 pico. P1 es. ¿Cuánto es P1? No, este es fácil. Por eso nosotros analizamos una fase. 10. Eso tengan cuidado. Ya, si no les decía el lunes 0, 0, 0, 0, 0. El lunes hay posibilidad de que den un examen si desean, ¿no? ¿A qué hora? A la 1. Porque el martes dice que va a haber vuelta en la línea. Ya eso depende. ¿Y qué sistemas tú usas? Podría ser en el siguiente horario del El laboratorio. problema es que han escogido pues, sus compañeros ese horario. Y si es un horario que tenga los dos. Tendrían que coordinar con ellos. Y a mí me avisan la hora. Propone. Ahora, si no desean, no den nomás examen, esperan a que termine la huelga. De acá 10 años más o menos. Y ahí dan su ¿Escrito? Ah, Virtual. gracias. No, es acá a firmar el último cartucho. Joder. Ese va a ser nuestro susto, si no, pues vamos. Yo venía igualito, mamá. Claro, ya les he dado la pregunta. Dice un inversor, una potencia para una red, luego una frecuencia. Solo que el inversor de usted no va a ser igual al señorito. Si es igual, se acopla. No creo que piensen los dos igual, o sea, tendrían su gemelo. Son gemelos, son gemelos de poner la mitad de la otra. Los que nacen unidos, ¿cómo se llaman? Siameses. Ellos, ¿cómo les califican? ¿Por la mitad? Por dos. Por dos. Bueno, P1, digo, BC1, ¿cuánto salió? 331 voltios. Aquí yo debo generar un voltaje de 331 voltios para transferir, para procesar una potencia de 30 kilovatios, 10 kilovatios, que esto es una fase, 10 kilovatios a la vez. Esto sería 311 valor pico, ¿no? Voltios. 331. Fíjense, hay una diferencia de 20, ¿no? 20 voltios más o menos. Esa diferencia tiene que asumirlo el inductor. Entonces, la diferencia de el voltaje que va a caer en el inductor no es elevado. El problema es la corriente. La corriente sí es, ¿cuánto sería la corriente? A ver, y uno pico.
20.000 entre 300. Entonces, 20.000 entre 311. Esa es la corriente, ¿no? P1 es 10. ¿Y eso? 10. No es P1 es 10. P1 es 10, pues, Ah, porque P es basta. 30. No es 10.000 entre la diferencia de potencial. P1 es 10. También puede ser, claro. Porque es difícil. No es muy fácil. Sí, pero la diferencia es 10.000 kilowatts. no, claro, puede también ser, pero yo no encuentro de acá no. P1 es 10 por 2, 20. Entre B1 pico tengo, ¿no? 311. Ese es el B1. 20.000 entre 311. ¿Cierto? ¿Cuánto sale? 64 amperios. 64. Por acá va a tener que circular 64 amperios. Imagínense ahora si esto sea 5.000 voltios, la potencia es del orden de megavatios, entonces los corrientes se van a también elevar a ese nivel, ¿no? Entonces, el problema es construir estos inductores que trabajen con esa potencia. Listo. ¿Qué más? Ya hemos encontrado el voltaje que debe producir el inversor. Ahora, ¿cuánto de VDC necesita para ese inversor? Tercer reductor. Para producir una tensión de tanto, la tensión continua debe ser de 1.5 a 2 veces superior para que el control sea factible. Pueden hacerlo menos, no hay problema, pero el control va a ser muy difícil. No van a poder obtener el margen de fase que necesitan. Por eso es necesario que sea de 1.5 hasta 2 veces. Ahí, por ejemplo, hay que asumir también un valor, ¿no? Si a los hermanos gemelos van a asumir el mismo valor, no se en todos lados están asumiendo el mismo valor. Entonces, ¿cuánto ponemos? 1.5. 1.5 por 331. 496 y 500. No hay que colocar ahí un valor decimal, sino un entero. 500 voltios necesito. ¿Está bien? Ahora, acá tengo 500 voltios. El IGBT que yo voy a usar es de 100 voltios. Eso lo voy a poner en el examen. No tengo más IGBT de 100 voltios. ¿Cuántos módulos van a necesitar? ¿Dónde está el asunto? Claro, de eso dependen los módulos, los submódulos. 50 por cada. La tensión no soporta mi IGBT para el 100 voltios. 50 voltios que dije que Porque ¿qué digo? 500 voltios. Un IGBT no necesito ni siquiera un inversor multinivel. Con un inversor de 2 niveles, con un IGBT ya está resuelto el problema, ¿no? Pero yo me pongo esa restricción, que solo tengo IGBTs de 100 voltios. Entonces acá solo 100. Necesito distribuir 500 voltios. Sería 5 submódulos. ¿Trabajan 5 submódulos? No. 3 simétricos. 3 para arriba, 3 para abajo. ¿Cuánta tensión va a soportar cada submódulo? 500 entre 6. Más o menos 70, 80. Ya trabaja porque 100 voltios se soporta. De esa manera hacen el análisis y calculan todo lo que van a necesitar. ¿Qué más necesitamos? El inductor, el valor de la inductancia. De cualquier ecuación pues ya pueden sacarla, ¿no? El XL, encuentren acá. XL es igual a E1 pico, BS1 pico, seno de delta, dividido entre 2 veces
la potencia 1. Ya sería D1 pico es 311. DS1 pico 331. Seno de beta, seno de beta. Dividido entre 2 veces por 10 kilovatios. Y ahí nos da el valor de 26. Solo divide entre 377 y tenemos el valor. 4.5. Ahora, claro, acá no hay problema, ¿no? Pero analicemos. 4.7 mili. Necesita construir un inductor de 4.7 mili que trabaja a 64 amperios. ¿Se puede? A 60 Hz. Sí. Entonces, 20 está bien. ¿Qué pasa si yo asumo, en lugar de 20 hemos asumido acá, el delta 20? Yo dice debe ser menor a 90. Yo pongo a 89, cumple, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar? El valor de la inductancia va a ser muy. Entonces, los autores recomiendan un ángulo de 20 grados para potencia, para producir potencia. Nada más. Ya no estamos produciendo potencia reactiva, o sea, no estamos procesando. Ahora damos al revés. Solo reactiva. Solo reactiva. Como lo que nos pide el problema. Pura reactiva nada más tiene que procesar. Eso lo pongo en el examen también. Pura reactiva. P1 0. Algo tangente de delta. De 0. 0. ¿Qué delta van a producir? No puede ser negativo, porque si es negativo, no va a dar nada. Ahora, esa es la pregunta que se me Te queda una consulta. En los submódulos nunca puede ser un valor negativo. O sea, no un valor negativo, o sea, un valor impar. En los módulos no, porque vamos. Claro, un módulo negativo y otro para positivo. Claro, pero sí podría, digamos, en un brazo 5 submódulos y en la parte de abajo 5 submódulos. O sea, 5 para producir la parte positiva y 5 para producir la parte negativa. Claro, eso sí. Incluso, fíjense, ¿qué es lo que hacen? O sea, nosotros no vamos a hacer ese control. Hay que controlar estos voltajes. Y con eso hay que balancear el brazo de arriba con el brazo de abajo. Tienen que balancear, o sea, deben ser iguales. Para eso hay que hacer control también. ¿Ya? Y tienen otra alternativa todavía. Acá le colocan 20 módulos, como 20 submódulos. Acá también tiene que haber 20. Tiene que ser simétrico. Pero no trabajan los 20. Solo trabajan 5 de acá y 5 de acá. Nada más. Los otros están esperando. Ese es el control del balance de voltajes. Ahí están. No trabajan. Ahí están tranquilos. ¿Qué pasa? Cuando hagan el algoritmo para el balance de control, dicen que el submódulo 7 debe trabajar y el submódulo 8 para balancearlo. El 8 no. Desactivan el 8 y el 7 empieza a funcionar. Y así van quedando. No solo eso, se quema un submódulo. Se quemó por un cortocircuito. Se quema esto, inmediatamente el control hace que reemplace ese submódulo por uno que está en el activo. Y sigue funcionando. Y esa es confiabilidad, o sea, la confiabilidad del sistema es bastante buena. En estos se resuelve. Los otros no analizan. Entonces el sistema sigue funcionando. Ahora cuando quema, el reemplazo pues, no es inmediato, ¿no? Hasta que detecte el problema, hasta que active todo eso, va a dejar de funcionar un submódulo.
¿qué va a pasar con la onda? La onda positiva va a estar distorsionada, la negativa va a estar bonita, ¿no? Pero funciona o no funciona. Claro, va a seguir dando la tensión a la red, todo eso, con armónicos, pero va a funcionar hasta que se active el otro su modo, se active el otro y otra vez. ¿Y eso en cuánto tiempo sucede? Milisegundos. No es. Entonces eso no lo notamos nosotros. A la vista no se nota. Es muy bueno. Pero así trabajan estos personas. Eso no vamos a hacer porque eso es para y es otro control. Solo controlamos corriente. ¿Ya está? Ahora el Q, ¿cómo van a solucionar? $330. ¿Qué harías? La teoría indica, mire, si delta es cero, entonces PS1 pico va a ser igual al P1 pico. Eso significa que el inductor no hay inductor. Esta tensión debe ser igual a esta para procesar potencia reactiva. ¿Se dan cuenta? Cortocircuito. ¿Ya? No hay inductor, cero. Porque las dos son iguales. No producimos, en realidad saben qué sucede en la práctica, vamos a ver. En la práctica, el inductor, ¿cómo lo modelamos? Un inductor práctico. Ya está. L0 vamos a poner y R0. Así se modela, un modelo simple, un inductor. Entonces, si nosotros acá generamos una corriente, vamos a generar una corriente, tiene consumo de potencia activa, significa que un inversor no puede generar solo potencia activa. Necesita siempre activa. Mínima, pero necesita activa. Entonces, yo necesito Q1 nada más, pero el P1 siempre necesita. Puedo poner un valor mínimo a P1, pero me sale un inductor bastante pequeño. Si le pongo un valor máximo, me sale un inductor bastante grande. Entonces, ¿cuál sería la solución? Entonces, definitivamente un inversor que procese potencia reactiva no existe. Tiene que usar las dos potencias, necesariamente, para la función esta. El examen Por lo no tanto, existe. Aprobado. si necesito procesar, digamos, 30 kV, y eso ¿cómo sería nuestra... Si este es cero, todo eso, y el inversor se diseña con este termo, con esta potencia, no con estas, sino con este. Con ese. Ahora, esto necesito, si le doy una potencia bien pequeña, me va a salir una ilustrancia muy pequeña, no va a ser posible realizar en la práctica eso. Entonces, ¿cuál sería la solución? Una solución que han encontrado ayer sus compañeros es esta. Igual. Esta va a dimensionar, ahora esta potencia va a dimensionar estos servicios. Va a ser mayor, claro.
Pero eso funciona, 45 grados. 45 grados. El delta debe ser menor a 45 grados. Yo puedo poner 20 grados y funciona. Calculo mi distancia, todo eso. Pero solo proceso potencia reactiva. No voy a procesar, o sea, en la referencia de mi control solo va a haber Q, P, C. ¿Puede procesar potencia activa con este? Bien. Al valor del nivel de este. Puedo hacer que las dos funcionen. Solucionar. No es que se diseñe para procesar solo potencia activa ni solo potencia reactiva. Los dos tienen que procesarse, pero con eso se dimensiona más en los valores de se va a aumentar más las corrientes, porque la potencia es nada más. Entonces, si necesitan procesar solo potencia activa, ahí no hay problema, está fácil. Pero si quiere procesar la potencia reactiva, necesitamos las dos potencias necesarias. Ingeniero, Pero podría ser cualquier ángulo, ¿no? Sí, Cualquier ángulo. puede ser el mismo. el S tendría que ser 30 kilovatios ahí. Claro, ¿cómo hace tres? O solo la Q. Por fase siempre, ¿no? Este sería 10K. Este sería 10K. Este sería 10 raíz de 2. 10 raíz de 2. Allá. Más mayor. Tiene otra consulta. En el cálculo del voltaje que se nos incluiría en, o sea, en P tendría el valor de 0 o el valor que estamos considerando con el ángulo de 45 grados. Con el ángulo por ciento seguro. O sea, todo el cálculo sería en base al P, ¿no? Al P y el Q que sí tienen valor. Eso está claro o hay alguna pregunta. Todo está claro. ¿Llega el examen? Conforme más aprendemos, más dudas. Conforme más sabemos, más dudas. Es así, es normal. Si las dudas se van, es porque no saben nada. Es al revés. Cuando hay más dudas, son porque están aprendiendo más. Es así, es normal. Entonces, lunes, no sé, cuando quieran dar el examen, eso por hoy ya me avisan. Pero la huelga no es segura, ¿no? Por si acaso. Todavía están. Entonces stand-by. Hoy día me han dicho que sí. Ayer me dijeron que no. Otra cosa también, hay un grupo que está coordinando vamos en contacto con ellos, una reunión virtual para el día sábado, para hacer el control de un inversor. Funciona transferencia. Sí, con función de transferencia. Para eso necesitan medio. ¿Cuál es la función de transferencia de esto? ¿Cómo encuentran la función de transferencia? Ese es su trabajo, ¿no? Pero yo les doy. Debería funcionar así. Yo voy a usar el mínimo, el inversor multinivel, el más pequeñito. Un submódulo. Arriba, un submódulo abajo. Acá vienen los inductores de eso nos proporcionan. Acá tengo que colocar un inductor y acá la fuente de tensión. Este inversor, ¿cuántos niveles me proporciona? 3. 3. Uno para arriba, el 0 y otro para abajo. Nada más. O sea, la salida de este tendría que ser así. Claro, modulado.
Entonces, nosotros ya hemos hecho el modelo matemático para eso. ¿O no? Sí, Sí. ¿Y a qué sale igual el modelo matemático de es la corriente de salir, la corriente IL, la corriente que va a circular en el inductor, dividido entre el DLS, es el control, el ciclo de trabajo. Nos sale igual al voltaje de estación E dividido entre L por S. Así es, ¿no? Ese es el ¿cómo se llama? Uso de transferencia de un sistema de dos niveles que hemos visto en la primera. La segunda. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco aquí otro submódulo, otro submódulo? Dos veces. Es el mismo. Sí, nada más. Coloco acá 20 submódulos, sigue. Entonces, ese sería el modelo matemático. Sí, por base. Ahora, ese es un modelo aproximado, no es tan exacto. Ahora, si encuentran otro modelo, si encuentran otro modelo, utilícenlo. La cosa es que control. El modelo matemático hay diferentes modelos, ¿no? La cosa es que diseñen el controlador. Este modelo es el más sencillo que es. Y así es Kubernetes. Igual. Por eso yo uso lo mismo. Hemos quedado para el día sábado, que vamos a hacer un control en el sistema de FU o en el sistema que ustedes deseen. Vamos a diseñar un control para un multinivel, pero de dos niveles, o sea, de nivel pequeño. Tampoco va a ser este porque este ya está diseñado uno de 3 niveles. O sea, 3, no, 5. 2 para arriba y 2 para abajo más el 5. Puede ser aplicado eso para el otro sistema, para el de puentes, para esta reconstrucción. Un cálculo, si fuera el módulo de puente, estamos en el mismo. Es un módulo, ¿en qué ha entrado en el cálculo? En su módulo, si cambiamos en su módulo. Este análisis es hecho para cualquier tipo de inversor de tu nivel. Listo, todo. Examen. Claro. Y acá terminamos también. No, o sea, si el tema de electrónica de potencia es muy amplio para poder hacer el control de un nivel para HVDC, por ejemplo, para aplicaciones HVDC. Son libros, ahí está el libro que les he dado, es mínimo. Yo le voy a dar otro solo para HVDC. La aplicación HVDC es muy, y eso es teoría. No es práctica, la práctica es ya es eso. Necesitamos otras conocimientos.
eso sería todo. Si no hay preguntas, hemos terminado. Pueden retirarse. Hasta el próximo año. Ya no nos vemos, por si acaso. Solo el lunes harán su examen y yo ya me retiro. Puede ampliar. ¿Cuándo se entrega el TIF? Así que ya se quedará. Trabajo ese lunes. No hay pruebas. Ese lunes se trabajó. La próxima hay que ponerla. Para el examen no podría ser una hora después. O sea, porque en mi caso el laboratorio es después, me encanta conocer. O sea, la 1 las 2:50. A esa hora podría ser el examen también. Coordinen tu correo. Habla con el delegado. Tendrías Valdivia. que deberías realizar tu respuesta. Valdivia, por motivo. Claro, es que también es probable que el curso que estoy llevando pueda haber examen. Por eso te digo, quizás no se partan nada bien los horarios. Coordina el correo. Después del segundo. Como otro examen sería empezar. Yo quiero un solo examen. Igual no la van a resolver. Nosotros tampoco. Acto de presencia. Si no puedes a esa hora, espera. Esperemos que no haya huelga. Si no, esperamos. A ver, comunícate con ellos a ver si se puede retrasarlo, ¿no? No adelantar. No, claro, retrasado. Ya me comunican. Ya, ¿cómo es el laboratorio? Boom. Bueno, pues. Se acabó. Boom. Estalló. Boom. Todavía no. ¿Qué se llama ayer el César? Van a continuar. ¿Podemos probar? ¿Podemos probar, ingeniero? ¿Podemos probar? Entonces tienen que hacer el control. Ya lo hicimos el control, pero hay que probar. ¿Ya funcionó? No, todavía no, hay que probar, falta probar. Amplio el control. Sí, sí, pueden seguir probando. ¿Cuándo no tiene tienen control. mañana? Esa no tiene control. Mañana, por ejemplo, van a venir al laboratorio. Gustavo. Hoy día queremos hacer. Mañana hay plantón, no sé, no sé. Ya, si hay plantón, simplemente nos vamos, pero van a venir. No sé. Sí, normal. Porque se supone que ya. Lo volvemos. Ya nos decían aquí, o sea, si no decían Y el trabajo. control lo ha publicado ¿Cuál control? para hay que modificar. Oye, has hecho. Control del sistema. Pues bueno, no, pero ahorita no sé. Tenemos tiempo. Sí, todavía tenemos. Está marcado.